El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67. Presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Saludos amigos televidentes desde los estudios centrales de TV Canal 67. Este es su programa Casos y Soluciones. Gracias nuevamente por estar con nosotros. En esta oportunidad queremos hacer una evaluación de la educación en nuestro país. Ya pasó el primer trimestre, cómo se ha ido desenvolviendo esta situación. Ya no va con, ya quitaron la mascarilla dentro de clases, cómo están las clases presenciales, en fin. De la educación tenemos que hablar mucho. Para eso vamos a hablar con los entendidos, con los que conocen eso. En esta oportunidad, ya en nuestros estudios, el licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, a quien le doy la más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, licenciado? Qué gusto saludarle. Muchas gracias, Alfredo. Un placer estar acá. Siempre agradecido porque Dios nos da la oportunidad de compartir con nuestros televidentes, a nuestra comunidad educativa nacional e internacional que siempre sintoniza nuestras opiniones. Muchísimas gracias por la oportunidad, Alfredo. Como no, como usted me escuchó, licenciado, vamos a hacer una evaluación. Ya pasó el primer trimestre, ¿no? Ya estamos, sí. Y esto se va midiendo porque eso es lo bueno de las mediciones, porque vamos viendo en qué se erra, en qué se está bien y en qué vamos a continuar. Para dar inicio a esta conversación, licenciado Hernández, quiero consultarle cuáles son los efectos que ha tenido el ya no uso de la mascarilla obligatoria en los centros escolares. Tenemos ya terminando el cuarto mes del año escolar 2022 en calendario nacional y estamos finalizando el calendario internacional del periodo 2021-2022. Este ciclo, digamos, que se comienza a vivir en este mes de mayo, llamado ya sin mascarilla, en una modalidad de servicio educativo semipresencial, marca una, digamos, etapa en la historia de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Recordemos que lo primero pues fue entrar a una cuarentena y entrar obligadamente a una modalidad 100% virtual. La siguiente fase fue entrar a una semipresencialidad, donde se convergió con varias modalidades, entre ellas las oficiales, la modalidad virtual, la modalidad presencial, la combinada y otras modalidades que se inventaron en el camino para poder salir al paso del sistema educativo estuviese siempre en esa dinámica de trabajo. Y últimamente pues ya estamos entrando a una modalidad semipresencial sin mascarilla y Alfredo, cuando ya sin mascarilla se trata de trabajar en el sistema educativo, también las otras medidas de bioseguridad comienzan a tener un cierto, digamos, porcentaje de relajación. Ya al estar usted sin mascarilla, ya se acerca más. Así es. Ya hay menos distanciamiento. Así es. No es una cosa que se diga que por mandato, por obligación o porque no es obligación la mascarilla esto venga a darse, sino porque es una cosa muy natural. Usted al ver, hola, ¿cómo estás? Y te acerca, ¿verdad? Y ya no es solamente que no tienes mascarilla, sino que también das la mano y ya no das el puño, así, sino que ya la manita, ¿verdad?
Entonces, y de hombre a mujer, mujer a hombre, el beso. y del beso, por supuesto. El sí. saludo. Sí, y como ya no hay mascarilla, ya pues el beso y todo lo demás. Todo esto entendemos que aunque el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud lo autorizó desde la semana pasada, o sea, exactamente pues después de que la vacación de Semana Santa estuviese, digamos, terminando, comenzábamos a trabajar sin mascarilla. Nosotros como colegios privados, al igual que ciertas instancias de la vida social, como algunas iglesias también lo han hecho, hemos pedido de favor que en la medida de lo posible, aunque haya esa, digamos, flexibilidad de que ya no deba ser obligación el uso de la mascarilla, hemos pedido que se siga utilizando en la medida de que pueda verse vulnerable algunos momentos de la vida social. Por ejemplo, cuando el aforo está muy cargado, o sea, la cantidad de personas en un espacio son muchas, lo mejor es usar la mascarilla. ¿Ustedes no tienen número de educandos a estudiantes por aula ya establecido, no? No, pues el normativo de aforo en tiempos de no pandemia es de un estudiante por metro cuadrado, ¿verdad? No pandemia. En el aula, en momentos de no pandemia. ¿Y ahora con pandemia? Ahora, con pandemia el aforo se convirtió en un distanciamiento de 1,5 metros dentro del aula, y eso pues permitió de que de repente las aulas que tenían espacios para 40 estudiantes, pues lo que permitió el aforo eran 20 estudiantes. Se fue al 50%, digamos, de lo que permitía. Sí, así es. Entonces, esto en la práctica actualmente ha comenzado pues a como a probarse qué tanto estamos nosotros como, digamos, como para poder soportar una presencialidad sin llegar a tener un descontrol en los contagios de COVID-19. Y lo cierto es lo siguiente, Alfredo, hay instituciones educativas públicas y privadas que ya estamos llegando a un porcentaje casi del 100% de estudiantes dentro del aula nuevamente. El número de estudiantes, padres de familia, docentes o no docentes en los centros educativos que están compartiendo la información de contagios de COVID-19 realmente nos están dando números casi cero de contagios. Eso es buena noticia, es una realmente experiencia que estamos pasando muy pero muy agradable, en tanto que estamos volviendo más personas en la práctica a participar del hecho educativo sin tener que estar lamentando contagios de COVID-19. E incluso pues nosotros tenemos en lo que va del año escolar 0 reportes de docentes en acción presencial de los colegios privados, con 0 fallecimientos. Eso, este año 2022. Eso significa que las cosas van por muy buen camino. Y definitivamente aquí pues las estrellas se las lleva el gobierno. La verdad que el señor ministro de Salud, este cambio que se hizo en esa magistratura del Ministerio de Salud, pues fue sumamente importante hacerlo. Y realmente pues han llenado al 100% las expectativas de un país en cuanto al manejo de la pandemia, y estar ahora ayer veía por ejemplo el anuncio que llevábamos 3 días ya con 0 fallecimientos en el mes de mayo. Entonces, o sea que quiere decir que de los días que tenemos de mayo, que hoy es 4 de mayo, solo un día ha tenido reporte de fallecimiento, de ahí los demás hemos tenido 0. Eso significa que para el país es una noticia fabulosa. Sin embargo, yo he visto muy bien que hay todavía tamizajes que se están ejecutando.
nada menos ayer estuvieron en Guazapa haciéndose las pruebas de COVID-19. En su pueblo. En mi pueblo, ahí estuvieron abajo del cerro de ¿Se fue a Guazapa. hacer la prueba, licenciado? No, pues como no tenía ningún síntoma, ok, no fui, perfecto, ¿verdad? magnífico. Además, ya me apliqué la 4ª dosis, Ve, qué bueno. ¿verdad? Y yo creo de que esto del plan de vacunación, con una experiencia tan, pero tan positiva, realmente el presidente de la República y sus delegados en salud han cumplido, digo yo, ese cometido de tener a la población en, digamos, condiciones muy saludables. Y de ahí pues yo agradecerle en nombre de los colegios privados esa acción tan benéfica y tan solidaria y tan bondadosa para este sistema educativo privado, que nos clasificaron, Alfredo, se acuerda, en primera línea no sanitaria a los colegios privados y nos atendieron en vacunación efectivísimamente en cuanto a citas y aplicación de la dosis con una calidad súper, pero súper excelente. Esto nos ha llevado a tener los resultados que estamos viendo. Por esa razón, si ya el uso de la mascarilla fue una prueba de que podemos estar sin la mascarilla y eso que pueda producir un acercamiento más, o sea, reducir el distanciamiento social, que era otra de las medidas de bioseguridad, y tener índices de contagio realmente casi a cero, pues también debe de dar un motivo de reflexión para ver si en realidad al empezar el tercer trimestre del año 2022 pudiésemos declarar el año escolar 100% presencial en todos los centros educativos públicos y privados. Es decir, que en estos momentos, licenciado Hernández, aún se están dando clases en los colegios privados virtualmente hablando. ¿A qué porcentaje está esto? Bueno, tenemos que decir que hay centros educativos públicos y privados que tienen algunas secciones o algunos grados, así como lo llamamos, algunas aulas 100% presencial. Quiere decir que el número de estudiantes matriculados en esa aula o en ese grado o en esa sección están asistiendo presencialmente los 5 días de la semana, presencialmente a su centro educativo. Y esto es producto de la normativa que se ha establecido de la semipresencialidad, en el sentido de que el padre de familia es quien decide si su hijo asiste presencialmente o no al centro educativo. Quiere decir que si el aula tiene matriculado 24 estudiantes y los 24 estudiantes, sus padres les han autorizado, han estado de acuerdo en optar porque asistan presencialmente a clases, los 24 estudiantes irán a clases los 5 días de la semana. Ya están, digamos, en condiciones de presencialidad 100%, porque sus padres lo han decidido. Si el gobierno, si el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud decidieran declarar 100% presencial la modalidad a atender a partir del tercer trimestre del año, eso significaría de que las aulas que todavía tienen estudiantes no presenciales tengan que obligadamente asistir presencialmente y tendríamos un sistema educativo ya completo en sus estudiantes y docentes atendiendo presencialmente el hecho educativo desde sus centros educativos. Eso pues es lo que estamos creyendo que puede pasar a partir mínimamente de antes de los 90 días de este año escolar nacional 2022 y empezar el año escolar internacional 2022-2023 allá por julio-agosto presencialmente sin tener que utilizar la modalidad semipresencial que actualmente estamos trabajando. Ahora usted dijo que el distanciamiento social en los colegios privados se está llevando de 1 metro y algo de alumno en alumno. ¿Eso ya se abolió? No, eso no está abolido.
Lo que se está trabajando en el distanciamiento físico es que cuando usted ya no usa la mascarilla, por cuestión natural, ese distanciamiento se comienza a romper, ¿verdad? Como cuando usted llega a un restaurante, por ejemplo, ¿verdad? Y de repente ya no usa mascarilla y de repente vio que allá estaba su amigo, ¿verdad? En otra mesa. ¿Y qué hace usted, Alfredo? Ahí lo saluda. Y ya no da el puño, sino que da la mano. Y ya no, y bueno, y a la esposa, ¿cómo la saluda? Ya de beso, ¿verdad? Entonces ya esto naturalmente, como ya no tiene la mascarilla, que servía como un instrumento simbólico también de distanciamiento, entonces la barrera del distanciamiento físico comienza a romperse y entonces estamos llegando ya a mayor confianza y definitivamente que el no tener la mascarilla también provoca reducir el distanciamiento físico por naturalidad, por cuestión de comportamiento personal, no porque la medida haya sido abolida o porque la hayan quitado como quitaron la medida de usar la mascarilla, sino pues usted lo vive, usted lo prueba, que eso es así. Entonces, esto, digamos, es natural y definitivamente pues la inmunización de las personas, socialmente hablando, parece de que ha sido efectiva, porque estamos viendo poco, digamos, contagio declarado en nuestras comunidades educativas, aunque nosotros como colegios privados no hemos dejado de ver la operatividad, digamos, exitosa de nuestros protocolos de bioseguridad. Esto sigue manteniéndose, como ustedes lo han visto, como lo mandata el sistema educativo y como nosotros también como colegios privados lo hemos ampliado a tener mayor control de esto. Y los padres de familia, ¿cómo han visto ustedes la reacción? ¿Están enviando a sus hijos mejor presencial o virtualmente? Porque es la decisión de los padres de familia la que se está jugando acá. Es correcto, definitivamente que el padre de familia tiene mayor confianza hoy en enviar a su hijo presencialmente al centro educativo. De hecho, también hay que decir que se tiene como ahora una opinión más favorable del padre de familia a que asista el niño o la niña presencialmente al centro educativo, de cómo se miraba, por ejemplo, a finales del año 2021, en tanto que todavía el padre de familia decía, no, yo no lo envío, aunque lo autoricen, mejor saco a mi hijo de estudiar, mejor que no estudie, pero que no se me vaya a contagiar. Hoy el pensamiento es otro, porque pues se ha visto que en redes sociales, en la cuestión mediática, pues se informa que los contagios han bajado, que hay días sin fallecimientos de COVID-19, que la vacunación está llegando a niveles muy aceptables. No solo tenemos 2 vacunas ni 3, sino hasta 4 dosis en docentes, en padres de familia. ¿Se exigió al docente que se fuera a poner las vacunas? No a manera de exigencia, yo creo que hay suficiente conciencia. Y los padres de familia han visto que los docentes no necesitaron obligárseles para que se vacunaran, sino que hubo una reacción voluntaria y el docente pues ha sido, digamos, el garante de que por su parte profesional, científica, porque todo profesor pasa por una universidad y lo primero que estudiamos nosotros es la educación como ciencia. Entonces somos los maestros verdaderos científicos de la educación y estamos claros que el plan de vacunación es una garantía para poder prevenir el contagio y en ese sentido si nos llegara, aún siendo vacunados, a dar la enfermedad, es más superable que no estando vacunados. Entonces, ante ese pensamiento consciente de cada persona que trabaja en un centro educativo, pues es que no hubo necesidad de obligarlos, sino que hubo conciencia y se fueron a vacunar en tercera. Ya tenemos un porcentaje importante de docentes
que se ha aplicado la 4ª dosis. Bueno, yo soy uno de ellos y yo me siento mucho más con confianza de andar fuera y peor sin mascarilla con mis 4 dosis. Así es. Ahora bien, para finalizar este bloque, licenciado, tenemos cifras lamentables de fallecidos de maestros y contagios. ¿Llevan ustedes alguna estadística? Hasta el momento reportamos 0 fallecimientos de docentes en centros educativos privados en el año 2022. Y en el tema de contagios de docentes que están asistiendo presencialmente en los centros educativos privados, si al caso habrá un 1% en el 50% de colegios privados. Y en el 50% de colegios privados restantes tenemos 0 contagios de COVID-19. Quiere decir que casi estamos, digamos, a niveles súper aceptables de manejo de lo que es el contagio de COVID-19 y fallecimientos en los centros educativos privados. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa, ¿le parece, licenciado? Con mucho gusto. Acompáñenos también. Claro que sí. Como nos va a acompañar usted, amigo televidente, que está ahí en la comodidad de su hogar viéndonos a esta hora de la noche. Permítanos, estamos hablando con el licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Temas muy importantes porque a todo padre de familia le atañe la educación de su hijo. No nos cambie, ya volvemos. Continuemos conversando con Javier Hernández de ACPES. Él es el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Continuamos haciendo un balance. Estamos haciendo un resumen del primer trimestre educativo en nuestro país. Y estamos viendo que, bien, han solventado la situación del COVID-19 hasta este momento. Pero bien, una de las últimas medidas del gobierno ha sido, pues, las medidas de excepción. ¿Esto cómo lo han recibido los colegios? ¿Les ha caído bien? Bueno, la verdad es que el ambiente externo del centro educativo, ese espacio entre lo que es el portón del colegio y la puerta de la casa del estudiante, ha sido el territorio que ha favorecido o no la asistencia y permanencia del estudiante dentro del centro educativo. Y de ahí, pues, recuerde, Alfredo, que en algunos tiempos nosotros habíamos, digamos, reportado una deserción de estudiantes bastante considerable a causa de la, digamos, difícil situación que se vivía por el control de los territorios, en tanto que estudiantes de un centro educativo viviendo en un territorio que era contrario, digamos así entre comillas, pues no podía asistir a un centro educativo porque el centro educativo se encontraba en un territorio contrario al de donde vivía el estudiante. Y eso no está pasando hoy por hoy, con el estado de excepción. Hay una mayor libertad del estudiante de salir y llegar a su centro educativo con confianza, con tranquilidad, y hay una, digamos, tranquilidad también y confianza en cuanto a poder elegir ya no un centro educativo sino que otro, porque ya pues hay más libertad de circulación peatonal o vehicular de parte de la familia para poder, digamos, buscar mejores opciones de centros educativos para sus hijos, para los estudiantes. En ese sentido, el estado de excepción ha dado ese aporte a la comunidad educativa pública y privada. Definitivamente que hay una lectura que cada quien hace de esta razón social llamada así estado de excepción,
pero nosotros como educadores entendemos que la medida ha aportado ese beneficio al sistema y uno de los principales, digamos, una de las principales variables a estudiar en cualquier sistema educativo es la asistencia y permanencia del estudiante dentro del sistema. O sea que el sistema educativo, cuando pierde a un estudiante, entonces es un estado educativo fracasado. Lo que llamábamos antes un estado educativo fallido, porque hasta ahí llega su función. La función de educar en el sistema para cualquier estado termina cuando el estudiante sale del sistema. Porque no hay ya una razón a quien... Ahí se falla. Ahí se falla porque ya no hay a quien educar. Ya no existe. Perfecto. Ya no existe esa parte del triángulo. ¿Cómo estamos con la deserción escolar para este trimestre? Bueno, son razones muy saludables, digamos, muy interesantes, porque los datos de deserción realmente son números bastante bajos de estudiantes. Razones por las cuales abandonar el sistema educativo, ya sea público o privado, en este año escolar, son razones realmente muy escasas. Todo se está proveyendo para que el alumno permanezca dentro del centro educativo y no tenga que decidir irse del país. Las razones de deserción que estamos teniendo ahora, que son números muy bajos, tienen que ser razones por estudiantes que ya tenían planificado, Alfredo, salir del país, migrar a otros países. ¿Tenemos cifras puntuales? Todavía no las tenemos porque estamos entrando a hacer el monitoreo del mes de abril, que se hace en estas primeras semanas de mayo. Es mínimo porque ¿las causas son causas primero de migración, ¿verdad? La migración no para en el país. O sea, los estudiantes se van y en muchos casos, Alfredo, ya no se están yendo, como se dice, mojados. Son estudiantes que están viajando. ¿Yendo becados? Ya son estudiantes que van con sus documentos, porque sus familiares estaban allá desde hace muchos años y les han logrado legalizar sus documentos y ya van como digamos, con algún estatus que le garantiza pues irse en avión y ya van a estudiar allá, continuar sus estudios antes de ser, digamos, mayores de edad, y tienen ya su legalidad y entonces abandonan el país. Por esas razones se van. De ahí los demás que dejan de estudiar son razones, digamos, muy pocas, en las que de repente pues el estudiante en bachillerato tiene que dejar de estudiar porque la familia está pasando momentos muy difíciles y tiene que trabajar y no le da el trabajo para que vaya a estudiar. Entonces hay digamos, razones muy particulares, ¿verdad?, muy focalizadas de cada grupo familiar, por las cuales está desertando el estudiante actualmente del centro educativo. Pero mínimo por pero violencia. Por violencia no se están reportando. No se están reportando. En ese sentido, ¿usted considera conveniente que continuemos con estas medidas excepcionales para el bien de la educación del país? Bueno, desde el punto de vista de la sanidad que tenemos ahorita en el territorio, serán los expertos que den, digamos, su posición sobre esto, ¿verdad? Pero lo que estoy manteniendo es que existe una mayor tranquilidad en el padre de familia y estudiante, hoy con este estado de excepción, en cuanto a la circulación que debe de haber entre el portón del colegio y la puerta de la casa de cada estudiante. Interesante. Ahora bien, vamos a un punto que siempre me lo preguntan. Hay que hacerle la consulta, por favor, al señor Hernández. Por lo menos ayer un gran amigo suyo me dijo, ¿cuál es el tratamiento que le dan a los hijos de los pandilleros, Mario? Si se dan cuenta. Interesante. Bueno, el Sistema Nacional de Educación creó hace algunos años un sistema llamado SIGES. SIGES. ¿Qué significa? Significa Sistema Institucional de Gestión Escolar. SIGES. Este lo tiene el sistema, digamos, del Ministerio de Educación, lo tiene digital, es una plataforma virtual en donde toda institución pública o privada debe de inscribir a cualquier estudiante
que va a asistir al centro educativo. Y también tienen ahí a los docentes. Y ahí hay una ficha que se llama ficha de actualización de matrícula. Cada estudiante que ingresa tiene su número de identificación de estudiante llamado NIE. Ese es como el DUI del estudiante. Y bajo ese código, que muchos lo usamos como código de barras para poder usar los carnets en los colegios privados, ese NIE es el que en el CIGES tiene toda la información del estudiante. Y el año pasado se logró actualizar el 100% de los estudiantes que se iban a matricular para este año 2022. Entre esos datos de matrícula se conoce muy bien para las particularidades del estudiante, y lo que no se conoce así expresamente, porque no lo pregunta la ficha y tampoco lo preguntamos los colegios privados de una manera textual, literal, que diga, ¿es usted hijo de un pandillero? No lo preguntamos, ni la ficha tampoco. No dice, ¿es usted hijo de una pandillera? Tampoco lo preguntamos. Definitivamente eso queda al criterio de la entrevista que se le hace al estudiante cuando se matricula en el colegio. Bueno, hay digamos, algunos rasgos que pueden darnos a conocer si es o no es hijo de uno o de otro pandillero o pandillera. La forma de hablar, digamos, la forma de caminar, si hay tatuajes, si hay señales que puedan darnos a conocer eso, lugares donde viven, con quién vive, qué hace en sus tiempos que no son de escuela, de colegio. Entonces, todo eso son señales que nos dan a nosotros en la entrevista, no en la ficha, en la entrevista, a quién estamos matriculando. Cuando nosotros descubrimos que estos estudiantes pertenecen o a clúster que tienen que ver con ese tipo de personas llamadas así pandilleros, cada colegio tiene la decisión de, por alguna razón, inscribirlo o no en el centro educativo. No hemos tenido el reporte en ningún momento en que hayamos tenido matriculados hijos de pandilleros o pandilleras en colegios privados. Pero uno puede saber cuando va a matricular si es o no lo es. En ese sentido, cuando nosotros identificamos que puede haber un familiar cercano o medio cercano de un estudiante que es pandillero, pero el estudiante no lo es, ni el papá ni la mamá, definitivamente que cada colegio toma sus medidas para poder atender el caso y poder llevarlo de una manera pero muy, digamos, profesional. En el sentido de que no vamos a evitarle o a cortarle el derecho a la educación a un estudiante que tenga algún nexo con un familiar, primo, tío, abuelo, tía, prima, que esté en estos grupos, digamos, llamados pandilleriles. No le vamos a cortar ese derecho. Sin embargo, vamos a tener la suficiente calidad profesional para poder abordar el contenido del tratamiento que se le va a dar a este caso. Pero como le digo, Alfredo, no tenemos reportes ahorita que tengamos estudiantes de ese tipo. En el sistema de educación pública existe el componente obligatorio de matricular a todo estudiante, sea cual sea, venga donde venga, esté donde esté. En el sistema de educación privado, el centro educativo se reserva el derecho de inscripción de estudiantes de acuerdo al sistema institucional que atiende. Por ejemplo, un colegio privado no tiene en algún sentido la preparación para atender educación especial, por ejemplo, Alfredo. Aunque los niños y las niñas de educación especial tengan el derecho a la educación, así meramente dicho,
Pero si la institución educativa privada no tiene las condiciones de atender estudiantes en digamos, condiciones especiales, por ejemplo, si hay un estudiante que no escucha, de baja audición o nula audición, ¿O vista? o de poca o nula visión, ¿Oral? o de poca o nula, digamos, lenguaje, ¿verdad? Entonces, mal haría un colegio queriendo engañar a un padre de familia en aceptar un caso de estos, en cobrarle por atenderlo y no atendérselo como se debe. Especialidad. Exacto, porque no es especialidad del colegio. Ajá. En este país existe de parte del Estado la obligación de atender esos casos con sus centros educativos públicos, pero los centros educativos privados que no tenemos esa calidad, digamos, esa etiqueta de educación especial, pues lo más honesto del centro educativo es no recibir esos casos porque no los va a atender como se debe. Y lo más prudente del padre de familia es no buscar un colegio que no tenga las condiciones para poder atenderlo como se debe el caso. Sin embargo, algunos colegios privados se han preparado para atender estos casos de educación especial y atienden perfecta y excelentemente a estos estudiantes. A mí me llena de total satisfacción, de mucha alegría, ver cómo estos estudiantes los logran atender y el padre de familia está totalmente satisfecho del servicio que recibe. Pero no todos los colegios privados tienen ese servicio y tampoco no todos los centros educativos públicos también tienen ese servicio, sino que están clasificados, orientados, capacitados, normativizados por el sistema educativo para que puedan atenderse. Lo mismo sucede con este tipo de educación especial si llega a darse en hijos de pandilleros. Este es un tipo de educación especial, Alfredo, que debe de tratarse así, como un tipo de educación especial, porque quien estudia la acción social de estos grupos de pandillas, lo hemos visto en muchas entrevistas, son casos en los que no puede abordarse a un estudiante que vive dentro de un grupo familiar de pandillas, de igual forma como tratamos a un estudiante que vive dentro de un grupo familiar que no es de pandillas, porque las condiciones y las costumbres y los lenguajes y los abordajes y los comportamientos son distintos. Entonces, cuando usted habla de educación, la educación es para todos como educación, pero como método de abordaje educativo debe ir personalizado de acuerdo a las condiciones que tiene usted para poder trabajar el tema educativo en el estudiante. Asimismo es que no puede usted trabajar con un estudiante de baja visión de igual manera como trabaja un estudiante con total visión. Entonces todo eso usted como pedagogo, como psicólogo, lo entiende y así debe el sistema educativo preparar cada institución educativa para atender estos casos. No se trata de que usted, que no tiene la capacidad como profesor para atender a un estudiante de baja visión y lo quieran obligar a que lo atienda. Yo no sé qué haría, por ejemplo, un, digamos, médico que tenga que ver especialista en adulto mayor y lo obligue a usted a que tenga que atender casos de pediatría. Entonces, de eso, cada cosa tiene su especialidad, cada quien tiene su digamos, orientado su fin, pues, profesional. Y no puede usted poner a panaderos a hacer trabajo de carpintería. Eso no funciona en educación de esa manera. Magnífico. Licenciado Hernández, amigos televidentes, vamos al siguiente espacio para volver con nuestro último bloque de esta interesante entrevista. Este bloque va, el primer bloque. Hemos salido adelante con el COVID-19, están satisfechos los colegios y ahora con las nuevas medidas también hay satisfacción. Es decir, estamos caminando. No nos cambie, ya volvemos.
Bien, amigos televidentes, vamos a terminar la idea de las estadísticas en educación con el licenciado Javier Hernández, que es el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Licenciado, ¿cómo están las estadísticas de alumnas embarazadas en este primer trimestre del 2022? Que ha sido un fenómeno que siempre, de alguna manera, hay que ponerle atención porque no puede seguir. Bueno, hay que decir que el estado de embarazo en niñas adolescentes es un tema más que social, digamos, es un tema cultural. Porque no es nuevo que las niñas menores de edad se embaracen en algún porcentaje y esto trae consecuencias en educación sumamente delicadas. Tanto que pues el tratamiento social y el tratamiento legal que se ha dado a esto ha ido en mayor, digamos, importancia en los últimos años. Recuérdese que antes, por ejemplo, una niña embarazada siendo menor, salía de estudiar y de repente ni volvía a la escuela ya. Se quedaba, digamos, haciendo hogar, aunque fuera menor de edad. Los padres autorizaban, permitían, consentían este tipo de comportamientos, se conformaban. De hecho, ningún nieto es mal venido en ninguna familia. Todos se alegran por un nieto que viene al grupo familiar. Y esto pues se volvió como conformados porque estas cosas pasan, dice uno, ¿verdad? No es la primera ni es la última. Entonces, así se veía esto antes. Hoy, la normativa manda a que el centro educativo, teniendo en su matrícula a una menor de edad embarazada, sea reportada a las instancias legales pertinentes y esto sea tratado por las juntas de protección del menor para poder llevar a cabo un acompañamiento a la menor sobre este caso. Los porcentajes definitivamente que no han ido a la alza, según nuestros reportes, han ido, digamos, disminuyendo la cantidad de niñas embarazadas en los centros educativos. Esto creo que ha servido porque la normativa actual favorece el apoyo a la menor, que es lo que el espíritu de toda ley de protección al menor busca. Y así lo manejamos en los centros educativos privados cuando detectamos estos casos. Tengo que decir, Alfredo, que estos casos son, si al caso, 1 por cada 200 o 200 niñas. 1 por cada 200. ¿Esto quiere decir que ha ido aminorando, licenciado? Claro, ha ido disminuyendo definitivamente. El colegio privado que tiene un caso de estos, digamos, en su institución, generalmente pues opta por primero apoyar a la menor embarazada, y en otros casos no es menor y ya es mayor estudiando y está embarazada. E incluso tenemos estudiantes que siendo jovencitas son madres de familia y están estudiando en colegios privados. O sea, el apoyo a la niña y a la señorita en los centros educativos privados es al 100%. Cuando un colegio, por razones que no son institucionales, sino porque la familia, el hogar, deciden sacar del centro educativo a la niña que está embarazada, el colegio busca la manera de que si no es en ese colegio, en algún otro lugar continúe estudiando la niña. Debido a que hay opciones también, Alfredo, que no son 100% presenciales, sino también hay educación a distancia, que es una opción que el sistema educativo tiene y es una opción del sistema educativo público para continuar los estudios. La idea es que el embarazo no se vea como una enfermedad en la menor ni en la señorita, sino que se vea esto como una eventualidad, obviamente delicada, y que se trate con el profesionalismo que se merece y con la
humanización que se merece el caso. Y de ese sentido, pues los colegios privados seguimos siendo muy responsables en atender estos casos, y toda madre de familia que sienta la necesidad de un apoyo con su hija que se encuentra en estado de embarazo, busque el auxilio de una institución educativa pública o privada, y de seguro encontrará ese apoyo, porque la ley mandata a que hay que dar ese apoyo, y nosotros estamos para cumplir esa ley. En cuanto al bullying, siempre ha existido, porque ahora le damos tanto énfasis. ¿Qué es lo que tiene otras modalidades? ¿Cómo lo están combatiendo ustedes? Porque siempre, de alguna manera, el bullying termina en una tragedia. Definitivamente tenemos reportes. Esta costumbre del bullying es una mala costumbre. Pero siempre ha existido, licenciado. Siempre, desde siempre. En nuestros tiempos. Esto existe desde que el ser humano existe el bullying. Ajá. Esto, obviamente, los conceptos han ido cambiando, y actualmente el concepto, la definición del acoso escolar se llama bullying, que es un término no español y que nos trae como a cuenta todo comportamiento que indigna al ser humano. Y aquí hemos visto cómo de esto no se escapa nadie, ni el alumno ni el maestro se escapa del bullying, ni el padre de familia, ni el vecino, ni nadie. Aquí todos estamos, digamos, prestos a que podamos ser víctimas del bullying. Pero obviamente entre más mejor, si está bien dicho el término así, entre más menor sea la edad del estudiante, más vulnerable se vuelve a esto. Es por la falta de formación que ha tenido hasta esa edad. Estamos muy sensibles. Digamos que tiene que ver, Alfredo, con que el ambiente le provee esa vulnerabilidad, y también le provee esa fortaleza en algunos casos. O sea, el ambiente que tiene el estudiante en su hogar le puede favorecer o no al bullying. Y el ambiente que tiene en el centro educativo le puede favorecer o no al bullying. Y también la preparación para enfrentar estos comportamientos indignantes le favorecen o no personalmente. Por ejemplo, hemos nosotros tenido experiencias lamentables en las que el hogar produce el bullying y se traslada al centro educativo. Por ejemplo, el apodo lo lleva desde la casa, ¿verdad? El mismo papá, la misma mamá es quien le dice mi seco, mi seca, gorda, gordo, negro, chele. Y eso de repente le vuelve como indignante al estudiante esos nombres o sobrenombres que la misma familia le da, le etiqueta al estudiante. Lo trasladan al centro educativo, y el centro educativo ya hay estudiantes que no se conocen por su nombre y apellido, sino por ese sobrenombre. Fíjese, Alfredo, que hay colegios, por ejemplo, que no le dicen el nombre a los estudiantes, le dicen su apellido. No sé si se ha fijado usted, Sí, ¿verdad? la mayor parte. ¿Verdad que sí? La mayor parte es el apellido. Sí, por ejemplo, le dicen Torres, venga. Ajá, cabal. Así Le es. dicen su apellido, ¿verdad? Y no dicen su nombre. Esto es para evitar el sobrenombre. Es para evitar que los demás, ¿verdad?, le llamen de otra forma. De hecho, pues, como esto puede ir en un acoso físico, psicológico, que daña la integridad de la persona y puede llegar hasta decisiones fatales. Hace unas semanas, en Virginia, por ejemplo, Estados Unidos, un niño de 10 años o 11 años va
a hacer sus necesidades al sanitario, un compañerito le toma video con su celular y el compañerito lo pone en redes sociales, el video. El niño se siente indignado, apenado al extremo y toma la decisión de quitarse la vida por el bullying cibernético que en ese momento es víctima el niño. Su madre totalmente ignorante de lo que pasaba, su papá también, pero pues después se dan cuenta que se produce la muerte a causa de ese acoso escolar de un similar, así se llama en el sistema bullying, de un similar que es un compañerito. Es realmente lamentable que de repente los programas o los digamos, ejes transversales en educación anti-bullying no funcionen. Nosotros en colegios privados tenemos que trabajar y trabajamos muy fuerte en campañas anti-bullying, porque eso también permite, Alfredo, que el ambiente escolar sea más propicio para el hecho educativo. O sea, entre más tranquila tenemos una comunidad educativa, mayores productos y mejores productos educativos tenemos. Una comunidad educativa inestable, emproblemada, empleitada, digamos, desarmonizada, no nos va a producir una educación que estamos buscando como calidad de educación que queremos tener en cada colegio. Entonces, el bullying para nosotros es un obstáculo para poder viabilizar lo que son nuestros objetivos, nuestras metas educativas. Y por eso es que trabajamos también en lo que son, en cada asignatura, todo lo que pueda haber en buscar mejores comportamientos, en trabajar los antivalores, por ejemplo. Hay que buscar la manera de que los actos cívicos, los abordajes en reuniones de padres y madres de familia, en que las clases de moral y todo lo demás, sea esto en vía de mejorar la convivencia escolar y que de verdad resulte en la práctica un cambio de vida de cada estudiante y de cada familia. Licenciado, tremendamente agradecido con su presencia y todos los conceptos que usted virtió que nos van a servir de seguro, porque siempre estamos pendientes de la educación de nuestros hijos. Altamente agradecido con su un placer, presencia. siempre en un gusto. Otra coyuntura, ahí estamos, a la orden. Analista en educación. Con mucho gusto, muchas gracias. Y mire, y que nos quedaron temas pendientes. Siempre el tiempo no nos alcanza. No nos alcanza, sí, muchas gracias. Siempre, un usted gusto. Muy fino. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. De seguro en la próxima tendremos más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.